Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo. Les habla su voz, Baenio Teifa, hola, hola, badalá. Hoy cambiándole un poquito el horario a San Internet, a ver si, aunque sea así, nos permite hacer la directa y cerrar el ciclo de Yeunle, que es la serie que nos toca. Sí, sí, hay que cambiarle el horario, hay que cambiarle la técnica. Entonces, ante todo, mi saludo, eh, mi respeto a las personas que forman parte de nuestra familia y que en horarios complicados también se conectan con nosotros para compartir esta visión que tenemos sobre el estudio de Tilogún. Hola amigo Central, bienvenido, gracias, para compartir este pedacito así de tiempo, media hora aproximadamente, donde damos una visión particular. No vamos a decir diferente para que nadie se sienta. Kinder, mi hermano, qué bueno que andas por ahí, viejo. Ya te vi en la foto. Esto, para no decir diferente, para que nadie se vaya a sentir herido, ni mucho menos, no digo yo particular, porque es como yo lo veo, es como yo trato de transmitirlo y como yo trato de hacerme entender, ¿no? Eh, para que se cumpla aquello de que la verdad está repartida y que todos tenemos diferentes visiones, diferentes maneras de ver las cosas y que de eso se trata, ¿no? Porque se trata de interpretar, se trata de ver las cosas de diferente manera, de diferente ángulo, pero siempre sobre lo mismo. Hay quien lo da con más pedagogía, otro con menos pedagogía, con más visión, con menos visión, pero cada cual tiene su verdad, cada cual tiene su criterio, y eso es lo que nosotros tratamos de dar aquí para que los hermanos y las hermanas que nos ven eh, la tengan y ojalá que les sirva en un futuro de verdad. Entonces, Yeun Letonti y la, como siempre decimos, porque hay personas que nos ven solo por el canal de YouTube, que tienen que ir al primer video de la serie donde hablamos un poquito más de Yeunle, porque eh, ya inmediatamente después de ese primer video donde hablamos más de Yeunle, solo mencionamos un poco más el Oddu que lo acompaña, en este caso el Hilache Borá, y después vamos al Oddu compuesto, o sea, saben cuál es la metodología, nosotros lo hacemos desde el punto de vista de Oddu simple y después pasamos al Oddu compuesto. Pero bueno, ya sabemos, mi apure, que el Yeunle es coordinación, así lo resumo yo para que ustedes lo entiendan, coordinación, es cabeza, es la cabeza que lleva el cuerpo, ¿verdad? Y toda la serie de factores que ya nosotros hemos explicado en el video, en el primer video de esta serie. Lo cual es importante verlo porque entenderíamos qué le va a aportar el Hilache Borá a ese Yeunle, que es el orden preponderante de esta serie que estamos hablando. Entonces, dice la literatura, o sea, lo que yo digo es lo que dice la literatura, ¿no? Que Yilá es un desprendimiento del yo. El Yilá es un desprendimiento del yo y que de ahí se deriva todo lo bueno y lo malo que éste tiene. El Yilá, dice la literatura, que quiere decir tragedia o revolución. El Yilá quiere decir tragedia o revolución. Ya sabemos que el Yi es un desprendimiento del yo y que el yo en sentido general significa guerra. Las vicisitudes que nosotros pasamos en el resto en nuestra vida de principio a fin significa guerra, ¿verdad? Hay que tener en cuenta que en el Yilá Borá, Changó le retiró el habla a su papá, como una vez me recordó el hermano Quindelán. Aquí, Maferefún Orgán, hay que hablar de Orgán aquí, ¿verdad? Sabemos que aquí Orgán y Changó fueron bien maltratados en este Oddu, y como ya dijimos, Changó al retirarle el habla a su papá, fracasó.
Esos son algunos de los aspectos que tenemos que tener en cuenta en Eilat Shemborah. Oye, Lazarito, gracias, mi hermano. Oye, es bien tarde allá en Suiza. Un abrazo. Entonces, pero tenemos que ir a la semántica, que es lo que yo trato de explicar, ir a la semántica, ¿verdad? Eilat es un desprendimiento, Eyi es un desprendimiento de leyó, y Alá quiere decir manto. O sea que si lo definimos así, como dice la literatura, estamos hablando del manto de la guerra. Y Shemborah es Che de Oche, que significa la sangre, y Borá de caliente, o sea, sangre caliente. Entonces, indiscutiblemente, Eilat Shemborah estamos hablando de guerra, estamos hablando de unos conflictos gigantescos hasta desde el punto de vista personal, porque la gente siempre tiende a tener la sangre caliente ante las dificultades y no mantener la calma, no mantener el centro, el foco de la situación. Y precisamente por eso muchas veces perdemos en la vida, por este mismo fenómeno de Eilat, donde tenemos la sangre caliente, y cuando tenemos la sangre caliente no pensamos adecuadamente y perdemos porque nos vamos del foco, no somos capaces de identificar el peligro, y si no identificamos el peligro, entonces no somos capaces de neutralizarlo. Y eso es una enseñanza que nos deja Eilat Shemborah. Pero Eilat también tiene sus propias características que de alguna manera tenemos que pasarles por encima, teniendo en cuenta que también hay hermanos que son aleidos que nos ven, pero sabemos que aquí estamos hablando de los Ibeyi. En Eilat Shemborah estamos hablando de los Ibeyi. En Eilat Shemborah estamos hablando de falta de cumplimiento de la palabra de la persona. Aquí hay caminos donde la persona rompe con un pacto, rompe con su palabra. Aquí estamos hablando también de la trascendencia con Egun, de tener en cuenta las trascendencias que tiene Egun. Aquí estamos hablando de las personas mayores, estamos hablando de la procreación también, ¿verdad? En varios de los caminos. Estamos hablando sin lugar a duda del acompañante indispensable de Changó, y estamos hablando del tambor batá, y estamos hablando de otro tipo de tambor, y estamos hablando del desprecio también a las personas cuando no se le tiene en cuenta. Fíjense que tiene una cantidad de caminos muy importantes que son relevantes en el estudio de Eilat Shemborah, pero siempre teniendo en cuenta mis apures, y es la metodología que yo trato de explicar a partir del concepto: el manto de la guerra y la sangre caliente. Eso va a significar mucho, aunque haya personas que no entiendan que las cosas hay que empezarlas a estudiar desde el principio y no desde la mitad. Porque cuando uno empieza, y valga la redundancia, desde el principio, uno entiende todas las cosas que vienen a continuación de eso. A partir de que entendemos que Eilat Shemborah significa el manto de la guerra y la sangre caliente. Hola, Mónica. Podemos entender el desarrollo de todo lo demás que viene a continuación, ¿verdad? Entonces, Eilat Shemborah en uno de sus refranes dice que sin la protección de Changó, un rey no puede subir al trono. Y aquí hablamos de la importancia de Changó en su máxima expresión como Orisha, como rey en nuestra religión, y todo lo que significa, todos sus caminos, todas sus características en las personas como nosotros. Eso es importante tenerlo en cuenta. Él tuerce la soga, pero no puede torcer la tierra. O sea, estamos hablando de cosas perecederas, de cosas que no son perecederas, cosas que se pueden cambiar, cosas que se pueden moldear, cosas que no se pueden cambiar ni moldear. Estamos hablando de las propias características de nosotros los seres humanos, en el sentido de que nosotros podemos hacer algunas modificaciones en nuestras conductas, en nuestras relaciones, pero sin embargo hay una esencia que nunca puede ser cambiada,
que es la que nos define a nosotros como ser humano. Es como si fuera el nombre, ¿no? El nombre, cuando mencionan tu nombre, tú miras para atrás o para adelante, para donde te estén llamando. Y en este caso estamos hablando de eso, de tu esencia, de lo que tú sientes en lo más profundo de tu corazón, que te hace manifestarte tal y como eres. Tal y como eres. Eso estamos hablando en Egilá Shepborah. En el sentido de que, por ejemplo, si usted, para ponerle un ejemplo, usted puede ser una persona impuntual, una persona que llega tarde y usted puede transformar porque eso es un comportamiento, ¿verdad? Y podemos modificar el comportamiento, pero la esencia suya como ser humano, que lo define a usted como ser humano, eso es imposible cambiarlo. Entonces de eso estamos hablando aquí. Dice Egilá que a las tetas las sostiene el cuerpo, y volvemos a hablar de no solo de la maternidad, porque cuando estamos hablando de los senos de las amas, estamos hablando de la maternidad. Y ya sabemos que en un pasado hablamos de que Yemayá sacrificó a sus senos por el bien de la humanidad, pero aquí estamos hablando no solo de la maternidad, estamos hablando de las cosas que necesitan de otras para poderse sostener, que necesitan de un asidero para poderse mantener, para que con el paso del tiempo no se vayan relajando, no se vayan estirando y perdiendo las cualidades que tiene como ser humano, como tal, porque en este caso estamos hablando no solo de la maternidad, sino estamos hablando del ser humano y de las propias características que tiene, ¿verdad? Dice Egilá Shepborah que un solo rey gobierna a un pueblo. Cuando estamos hablando de un solo rey que gobierna un pueblo, estamos hablando que dos reyes no pueden gobernar un mismo pueblo, ni pueden estar en el mismo lugar dando instrucciones, ejecutando acciones al respecto. Por lo tanto, donde usted esté, usted tiene que ser el rey. Yo estoy hablando no solo de la casa, estoy hablando del trabajo. Donde usted sea rey, solo usted puede ejercer ese mando. Egilá nos lo refleja. Lo mismo que dice que usted es el rey en su casa. Donde haya dos posiciones, vamos a decir, de la misma magnitud, dos posiciones de la misma intensidad y jerarquía, siempre va a haber una dificultad, siempre va a haber una guerra, siempre se va a calentar la sangre y siempre va a haber un problema, como es la esencia misma de Egilá Shepborah. Dice Egilá Shepborah que usted es un fracasado por revoltoso. Y yo no tildo a nadie de fracasado, ni mucho menos. Sencillamente usted ha tenido fracaso por revoltoso. Y si usted no continúa o usted continúa con esta actividad, con esta manera de ser conflictiva, seguramente no va a tener ningún beneficio a posterior para usted ni para su familia, ¿verdad? Igual que dice Egilá, que en tiempo de guerra el soldado nunca duerme. Si estamos hablando de guerra, si estamos hablando del manto de la guerra, si estamos hablando de la sangre caliente, entonces tenemos que decir sin lugar a dudas que usted se convierte en un soldado porque está viviendo sobre la égida de Egilá Shepborah. Y si usted es un soldado, los soldados siempre tienen que estar pendientes, tienen que estar en atención a todas las cosas que suceden en la vida, en todo el ámbito que los rodea. Entonces usted se convierte en un guerrero, usted se convierte en un soldado que nunca puede estar dormido para que las circunstancias mismas de la vida no lo sorprendan, ni las malas acciones tampoco le pasen factura por estar confiado en la vida. Entonces estas cosas también lo dice Egilá Shepborah, igual como le dice que atando cabos armamos una soga. Y el pensamiento no es coger hebra a hebra, y nuestro cerebro no nos puede llevar a pensar de que estamos hablando de las hebras que estamos enhebrando y que estamos
construyendo una soga. No, sencillamente estamos, Egilá le está diciendo a usted que usted uniendo los sucesos, usted dándole una consecutividad lógica a los sucesos, haciendo una reconstrucción de los sucesos de su vida o de la acción que le sucedió, del efecto de la acción que le sucedió, usted puede saber cuáles fueron las causas y consecuencias que dieron origen a eso. Incluso puede adivinar quiénes fueron las personas o quién fue la persona causante del daño que a usted le causaron. Entonces, fíjense toda esa conflictividad que habla Egilá Chebborah, son algunas de las cosas que queremos que tengan en cuenta, que se le van a sumar a ese Yeunle, que es el orden preponderante de esta serie. Pero ya también como metodología les decimos a nuestros hermanos que tienen que estudiar los pataquíes, y aquí estamos hablando del pataquí del día del sol, cuando Changó se hace rey, cómo Changó se hace rey, cómo él emplea la astucia y la inteligencia para hacerse rey, y el representante de Changó cuando estamos hablando del inseparable Tambor Batá, que tiene una influencia muy grande en este Odun, y cómo logran casi siempre obtener beneficios para sí, incluso para su pueblo. Estas son cosas que hay que estudiar, que hay que tenerlas en cuenta para poder tratar de no memorizar a fondo las cosas, porque cuando tenemos en cuenta la conceptualización del Odun, ya todo fluye un poquito más rápido. Incluso podemos entender los refranes del Odun compuesto, que son los que vamos a ver a continuación, y ustedes van a ver cómo tanto la coordinación de Yeunle como la guerra de Egilá se van a poner de manifiesto en este orden compuesto que resulta ser Yeunle Tonti e Egilá Chebborah, ¿verdad? Entonces dice Yeunle Tonti e Egilá que la avispa pica fuerte, pero el dolor pasa. La avispa pica fuerte, pero el dolor pasa. Entonces, no solo, recuérdense mis hermanos y hermanas, que no solo estamos hablando de la avispa como animal que pica y que cuando usted se saque el aguijón o pasado un tiempo ya le pasó el dolor. No, estamos hablando de las circunstancias de la vida. O sea, los problemas golpean fuerte, las cosas que nos suceden en la vida golpean fuerte. Pero si el soldado estuvo preparado, ese golpe contundente y fuerte que nos da la vida va a ser superado con nuestra inteligencia, con nuestra preparación, para poder salir adelante, ¿verdad? Entonces, esto es importante en Egilá Chebborah, en Yeunle Tonti e Egilá Chebborah. Dice Yeunle Tonti e Egilá que cuando un niño llora, hace llorar a su madre. Cuando un niño llora, hace llorar a su madre. Y acordémonos que aquí también estamos hablando, cuando estábamos hablando de Egilá, estábamos hablando de la maternidad, específicamente el camino del cocodrilo hembra, cuando no podía concebir, cuando no podía parir. Sabemos que después que hizo el bo, ya sabemos la cantidad de huevos que ponen las cocodrilas, por decirlo de alguna manera. Pero aquí estamos hablando de la relación madre e hijo. Madre e hijo, aquello que es indisoluble, aquello que es la esencia misma de la madre como tal, sea como sea, la madre siempre va a sentir el dolor de un hijo hasta en lo más íntimo de su ser, hasta lo más profundo de su ser. Y por lo tanto, como madre va a reaccionar también llorando, también sufriendo, lo cual nos llama a nosotros a la reflexión, en el sentido de que tenemos que ser cuidadosos con nuestras madres, tenemos que ser cuidadosos con nuestras progenitoras, amarlas y respetarlas de todas las maneras posibles que existen. Dice Yeunle Tonti e Egilá que nada es estable en esta vida. Nada es estable en esta vida. Todas las cosas, como dicen otros Odun, de alguna manera, para ligarlo aquí, porque aquí estamos hablando de la estabilidad
Hay otro Sordun que dice que todo tiene su tiempo en la vida. Y no podemos desligar una cosa de la otra, porque la estabilidad habla también de la inestabilidad. Por lo tanto, Eyaún Letonti Eguilá nos dice que nada es estable, nada se mantiene en un solo camino, en un solo nivel, en un solo parámetro, sino que tiene sus altas y sus bajas, que tenemos nosotros como ser humano, nuestras altas y nuestras bajas, y eso es precisamente lo que hace interesante la vida, es lo que le pone el sabor, el sazón a la vida, para poder nosotros sopesar y entender todas las cosas que nos suceden, ¿verdad? Entonces, es importante conocer estas cosas. Eyaún Letonti Eguilá habla de la guerra de los babalochas, de los santeros con los mayomberos por uno de sus caminos, por lo cual habría que entender el hecho, ¿cierto? No solo de que es con los mayomberos, sino que es la guerra, que hay guerra, ¿verdad? Yo trato de ser un poquito más cuidadoso con estas cosas porque sabemos que hay caminos donde hay dificultades con los mayomberos, pero en sentido general estamos hablando de la guerra que Eguilá Checborá nos deja ver con más fuerza. Eyaún Letonti Eguilá, que es un cuchillo de doble filo, que la persona puede ser un cuchillo de doble filo, o sea, tiene filo por abajo y filo por arriba, lo cual nos va a dar la tendencia a que siempre nos vamos a cortar en esta relación y vamos a derramar mucha sangre y mucho sufrimiento. Dice Eguilá Checborá también que todo tiene su principio y su fin, su gloria y su caída. Todo tiene su principio, su fin, su gloria y su caída, describiéndonos el transcurrir propio de nuestras vidas como seres humanos, de principio a fin, donde llegamos a la cúspide de nosotros como seres humanos, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista intelectual, y que ya por el decursar del tiempo vamos a ir declinando todas estas características, ¿verdad? Dice Eyaún Letonti Eguilá que la candela no es corona de nadie. Y sin lugar a dudas, esto no tiene ningún tipo de discusión, porque no solo estamos hablando del fenómeno químico como tal, que no lo podemos poner en la cabeza porque nos va a quemar, sino porque la candela significa los problemas más candentes que tenemos nosotros en la vida, que lo significa tanto el Eyó de Eyaúnle como el Eyó de Eguilá, ¿verdad? Que significa la guerra. Entonces los problemas no pueden ser corona de nadie, si nosotros lo que estamos buscando es la paz y la tranquilidad y la armonía entre nosotros los seres humanos, entre nosotros los consagrados y los no consagrados también. Por lo tanto, no podemos nosotros ser partícipes de coronar a una persona para que tenga más problemas, como está sucediendo hoy en día, ¿verdad? Sino para alinear su orí, para decirlo desde el punto de vista más científico para las personas que les gusta hablar así, para alinear su orí con respecto a su destino, pero también atenderle su modo de ver la vida, atenderle y alinearle su manera de ser en la vida. Dice Eyaún Letonti Eguilá que el fuego solo consume lo que está a su alcance. Por lo tanto, estamos hablando aquí, mi apure, de alejarnos, quitarnos de los problemas, quitarnos de las candelas, quitarnos de las situaciones conflictivas que no nos van a traer nada positivo, nada provechoso, ni para nosotros, ni para nuestra familia. Y fíjense, voy a hacer un acto aquí rapidito, cuando estamos hablando de que la candela no puede ser corona de nadie, estamos hablando de Eguilá también, de Eyaúnle, porque estamos hablando de la cabeza, estamos hablando de la coordinación. Y si la cabeza es la que lleva el cuerpo, usted no puede calentar esa cabeza, no puede calentar esa orilla, se les da, como quiera decirle usted, para que tenga buenos pensamientos, para que pueda hacer su función de coordinación hacia lo bueno. Dice Eyaún Letonti Eguilá que el odio es cariño. Dice Eyaún Letonti Eguilá que el odio es cariño. Y bueno, es un dicho que si lo miramos de alguna manera es real, porque cuando una persona odia a otra persona, de alguna manera tiene un sentimiento quizás positivo o negativo, vamos a decirlo así,
pero que sin lugar a duda tiene un sentimiento para con esa persona y el sentimiento es variable, el sentimiento no es una decisión de vida, por lo tanto, cuando usted se interesa en otra persona, de cierta manera se puede manifestar así como su contrario, como cariño, ¿verdad? Así que no odie, ni diga que odie, porque en realidad lo que está es queriendo destruir, queriendo amar, queriendo progresar, queriendo lo que sea, pero realmente lo que está es queriendo desde el punto de vista positivo o desde el punto de vista negativo en Yeunle, Tonti e Ilá. Dice Yeunle, Tonti e Ilá que el que busca la enfermedad se encuentra a la muerte. Y entonces hay que ser positivo, no hay que victimizarse. Esta palabra me la recordó una visita que tuvimos nosotros. Hola Robertico. Una visita que tuvimos hace poco. Me dijo que muchas veces la gente se victimiza. Cuando uno se victimiza, uno baja las defensas. Cuando uno llama, recordémonos que llamamos, estoy enfermo y no estás enfermo nada. Realmente usted mismo se puede provocar una enfermedad y lo único que puede es encontrar a IQ, encontrar la muerte de verdad, sin ningún tipo de dificultad en la vida. Dice Yeunle, Tonti e Ilá, ¿verdad? Que el mayor que se propasa con exceso, o sea, el mayor que se propasa con exceso pierde el respeto y el prestigio. El mayor que se propasa con exceso pierde el respeto y el prestigio. Y aquí estamos hablando de lo que las redes están llenas, de esos mayores, de esos padrinos, de esas madrinas que son abusadores, que son personas que yo digo que la persona se convierte en abusador, mis hermanos y hermanas, cuando realmente no sabe ni lo que está haciendo. Cuando una persona conoce lo que está haciendo, entiende la esencia de lo que está haciendo, nunca va a ser abusador con su ahijado, ni se va a propasar, como dice el dicho, ni se va a propasar, ni lo va a maltratar, ni mucho menos. Siempre va a tratar de ayudarlo, siempre va a tratar de que la candela no sea su corona, sino sea la paz, la armonía y todas las cosas buenas para las cuales nosotros nos coronamos. Por lo tanto, yo creo que estas cosas llevadas al mundo real están rigiendo hoy en este año, donde lastimosamente no es mi caso. Yo sé que no es el caso de personas que están aquí, pero lastimosamente uno se encuentra en las redes como un alto por ciento de hermanos y hermanas se encuentra separado de sus mayores y salen a las redes a buscar información, lo cual no está mal, yo no lo encuentro para nada mal, pero es precisamente porque con lo que dice Ilá, son mayores que se han propasado, que han cometido exceso, que se creen que porque coronaron a una persona, esa persona tiene que lavarle, tiene que cocinarle, tiene que hacer como hacen los evangélicos, darle el 10% de su salario todos los meses, ¿verdad? Y cuando eso nunca fue así, porque lo primero que te daban, sí, no enseñaban bonito, nadie ha dicho que enseñaban bonito, pero lo primero que te daban era muchísimo amor y muchísimo respeto, a punto de que uno en casa de su madrina y de sus padrinos, uno se sentía a veces hasta mejor que en su propia casa. Pero una cosa era eso y otra cosa era a la hora de enseñar, porque la manera, vamos a decir, poco pedagógica que a veces tenían de enseñar, tiene que ver con el hecho de que estamos jugando con la vida de un ser humano y eso es inadmisible. Y estas cosas las habla Yeunle, Tonti e Ilá, donde los mayores se propasan con los menores y por eso muchos menores se quedan sin aprender absolutamente nada. Entonces estas son las cosas que vemos desde el punto de vista conceptual, que se ven reflejados los dos Odun. Fíjense, la candela no es corona de nadie y donde los mayores se propasan con los menores, aquí
Yeun le tiene una preponderancia gigantesca porque es lo que estamos hablando de la coordinación, estamos hablando de los mayores y estamos hablando de la conflictividad y la guerra que significa Eilat Shep-Borah. Entonces aquí tenemos que indiscutiblemente ver los pataquíes. Hablamos del Eleguá de las dos caras, de la muerte, la enfermedad y la tragedia. Son pataquíes muy lindos, muy importantes, donde vamos a ver otros aspectos que nos van a enriquecer aún muchos más desde el punto de vista del estudio individual, como dicen los maestros en Cuba, porque todo no se puede decir. Hay que dejar un espacio para la creatividad y para el estudio de las personas. Son cosas que tenemos que aprender nosotros para poder interiorizar, porque todo en la vida no nos los van a enseñar. Hay cosas que tenemos que aprenderlas estudiando. Como siempre, mis albures, muchas gracias a las personas que estuvieron presentes. Hoy le tratamos de cambiar el horario a San Internet y bueno, más o menos se comportó. Esperemos poder seguir con nuestra labor diaria, con nuestra labor, con nuestra metodología, con nuestra manera de explicar los Sodun desde el punto de vista conceptual. Como siempre, les deseo que la luz y los batalá los ilumine donde quiera que se encuentren en este mundo y que sus bendiciones sean para con ustedes y con toda su familia. Nuevamente, muchas gracias a las personas que nos ven, a las personas que pasan por nuestro canal de YouTube y que se suscriben y que cada día vamos siendo más. Un abrazo, les habló su voz, venido a la Teifa. Hola, pasen buenas tardes, buenos días, buenas noches, donde quiera que se encuentren en este mundo.